Continuamos. Entonces, en relación a lo que es los hechos constitutivos, quedamos en los hechos constitutivos, son aquellos hechos que son propios de la parte demandante o parte actora, que es lo que pide el demandante dentro de una pretensión, dentro del petitorio, en base a la pretensión, a lo que él quiere. Por ejemplo, el demandante a través del hecho constitutivo pide que le sea pagado una letra de cambio. Ese es el hecho constitutivo de la obligación. Pero el demandado tiene la carga o el contenido de desvirtuar esa afirmación de hecho. ¿Y cuáles son esos hechos que tiene el demandado? Esas cartas bajo la manga. Tiene el hecho extintivo, tiene el hecho extintivo, tiene el hecho modificativo, y tiene el hecho impeditivo. Dije modificativo e impeditivo, ¿verdad? Extintivo, modificativo, impeditivo. Impeditivo, de impedir. Ajá. ¿A qué nos referimos de hecho extintivo? El hecho extintivo no es más aquel hecho mediante el cual el demandado, cuando ejerce su defensa al respecto, afirma de que la obligación se ha extinguido, destruye, mata de raíz unos efectos de una demanda. Por ejemplo, si demandan si demandan un cobro de bolívares, viene el demandado cuando contesta la demanda de forma específica, niega, rechaza y contradice tanto los hechos como el derecho, y a su vez alega que dicha demanda, objeto del caso del cobro de bolívares, si bien habla de que se debe 4.000 bolívares, un ejemplo, pues aquí consigna un recibo de pago de 4.000 bolívares, motivo por el cual solicito la extinción de la obligación. Y aquí quiero que se declare sin lugar la demanda. ¿Sí me entendí? ¿Sí me supe explicar? O sea, cuando ya, antes de que se inicie la demanda, un pago de la obligación, lo puede pagar en el intríngulis del proceso. Es más, antes de contestar la demanda. Aún y cuando genere intereses, está haciendo un pago. Con eso extingue el hecho que existe un pago. Claro, pero en el caso de que la pretensión y el pago sean el mismo. Por supuesto. O sea, si varía... Tiene que ver, o sea, tiene que guardar relación al mismo hecho. Así sean intereses moratorios. Por ejemplo, un pago de prestaciones, apartándonos un poquitico del derecho civil. El pago de prestaciones es un tema de carácter administrativo cuando es funcionarial. Voy a apartarme un poquito del civil para que me entiendas un poquito más aquí este punto. ¿Qué hace la administración pública o qué hace el Estado cuando un funcionario es destituido, es removido o renunció y exige el pago de sus prestaciones sociales? Pero ese funcionario público no consigna el cese de sus funciones a través de Contraloría y exige el pago y demanda por el pago de prestaciones. Generalmente, un artículo 50 y pico de la Ley Orgánica contra la Corrupción, contra la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece que no podrá pagarse al funcionario las prestaciones sociales hasta tanto no se ha consignado el cese del mismo. Pero a través de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de reciente data ha establecido que, si bien es cierto, dicho artículo dice esto, no es menos cierto que eso es una táctica dilatoria por parte del funcionario de que no le paguen las prestaciones con la excusa de que no ha consignado el cese, motivo por el cual se debe obligatoriamente hacerle el pago de manera inmediata, cumpliendo con lo constituido en el artículo 92 constitucional, que habla del derecho
al salario digno, al pago de prestaciones y todo lo demás, cumpliendo con esos parámetros, ordenar de forma inmediata a que se le pague dichas prestaciones desde el momento de su renuncia, remoción y retiro y destitución. Punto. Volviendo al tema civil, no sé si me expliqué bien. Volviendo al tema civil que nos interesa, entonces el hecho extintivo de la obligación, que es carga de la prueba, el que alega un cobro, el que alega un derecho, un reclamo, la contraparte tiene la obligación, la carga de desvirtuar esa afirmación de hecho. ¿Y cómo lo desvirtúa? A través de un hecho extintivo, un hecho modificativo, un hecho impeditivo. En este caso, el hecho extintivo es que mata, destruye de raíz lo referente a la afirmación. Ejemplo, cobro de bolívares. ¿Cómo yo extingo, cómo yo destruyo esas afirmaciones de hecho? A través de un hecho extintivo. Ya pagué, ciudadano juez. ¿Por qué me demandó? No entiendo. Ya pagué. Otro ejemplo de extinción de un hecho extintivo, estaremos hablando el típico caso de la caducidad, cuando el demandante interpone una demanda que ya se encuentra caduca. ¿Sabes qué es caducidad de la acción? O sea, sé que la caducidad de la acción es cuando tanto la acción como el derecho caduca. Es un término fatal. La caducidad es un término fatal y es materia de orden público. Cuando tú tienes un lapso perentorio para interponer una demanda, debes interponerla dentro de ese lapso que te está dando el legislador, ya que so pena de que te declaren la caducidad de la acción. O sea, tienes un lapso perentorio para proponerlo, para proponer esa demanda, para interponerla. Por eso es que se denomina un término fatal y que la caducidad es materia de orden público. Pero tenemos otra alternativa como un medio de extinguir la obligación, o mejor dicho, no obligación porque no estamos hablando de derechos de obligaciones civiles, estamos hablando de materia procesal civil 2 en referencia a la contestación a la demanda. La prescripción es un alegato, un argumento que puede muy bien interponer la parte demandada como un medio de extinguir la obligación. O sea, un ejemplo, facilito. En materia de tránsito, tienes un año para demandar a través de esa competencia, a través de la materia de tránsito. Una vez causado el hecho generador. ¿Cuál es ese hecho generador? El accidente, ¿cierto? Una vez sufrido el accidente, tú interpones una demanda de tránsito por daños materiales o daños genéricos, pero lo haces fuera del año, lo estás haciendo de forma extemporánea por tardía, y al hacerla extemporánea por tardía viene la parte demandada y cuando contesta la demanda alega como defensa perentoria de fondo la prescripción de la acción. La demanda se encuentra prescrita porque fue interpuesta de forma extemporánea. Por ende, yo me liberé de esa obligación. Yo ya no le debo por qué estarle pagando a él, porque él demandó tardíamente. Y al demandar tardíamente, yo estoy liberado de esa obligación, así que no le voy a pagar. Dígame. En este caso sería que prescribió o caducó. No, prescribir. Caducidad es una cosa, ya lo dije. Y prescripción es otra cosa. La caducidad es un término fatal. Es de donde destruye como tal la acción. Y la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación. En este caso te estás liberando de una obligación. Y al tú liberarte de esa obligación, ¿qué sucede? Invocas el hecho extintivo de la obligación. Oye, yo estoy liberado de esa obligación. Yo sé que le debo. Yo sé que le debo dinero. Pero si él no me demandó dentro del lapso, dentro de los parámetros como tal,
tengo mi derecho de exigir la prescripción de la misma, porque era carga de la parte. Demandar dentro de los términos establecidos en las leyes. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esa es la diferencia. Caducidad y prescripción. Una diferencia de caducidad y prescripción es básicamente que la caducidad es de orden público, pero la prescripción debe ser alegada necesariamente por la parte demandada para liberarse de una obligación. Entonces, esos son ejemplos del hecho extintivo como tal. Ahora tenemos el hecho modificativo. El hecho modificativo es aquel mediante el cual el demandante ejerce una determinada acción, pretensión, y pide su cuestión en el petitorio. Pero el demandado, cuando contesta la demanda, le cambia el decurso de la acción. Oye, tú a mí no me debiste haber demandado por arrendamiento. Aquí me debiste haber demandado por comodato, porque yo no firmé un contrato de arrendamiento como tú dices en tu demanda. Yo firmé contigo un contrato de comodato. Por ende, debemos regirnos por lo establecido en el Código Civil en materia de comodato. Oye, yo no firmé contigo un contrato de obra. Yo firmé contigo otro tipo de contrato determinado. Tal cosa. Yo firmé contigo una ejecución de hipoteca inmobiliaria, mas no firmé contigo una hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Aquí estamos hablando de que el hecho lo modifica, lo cambia y lo trae al terreno del demandado. Allí, de alguna forma, le empastela el juicio al actor. Por eso que el actor debe ser sincero a la hora de interponer la demanda. Si de verdad es materia inquilinaria, debes demandar por la parte de arrendamiento. Si es comodato, si es cobre bolívares, si debiste haberlo demandado por vía intimatoria, por vía ordinaria, si es una vía ejecutiva, si no es una vía ejecutiva, si es un interdicto restitutorio o un interdicto de amparo, si es un interdicto de obra nueva o de obra vieja, si es una prescripción. O sea, debes saber bien, debes de determinar bien qué es lo que tú vayas a demandar, porque si tú demandas a través de este mecanismo, de esta fórmula, el demandado va a tener la ventaja de modificar dichas afirmaciones de hecho. ¿Estoy bien hasta aquí? ¿Me expliqué bien? Ok, ese es el hecho modificativo. El hecho modificativo modifica esas afirmaciones de hecho. Ahora tenemos el impeditivo. Cuando hablamos de hecho impeditivo, es aquel mediante el cual impide que el demandante ejerza esa acción. ¿Ok? Ese es el hecho impeditivo. Ejerce, impide que la parte actora siga ejerciendo esa acción. Ese es el hecho impeditivo, que lo impide de raíz. Ya hablamos en base a lo que es la regla de la contestación, hablamos la definición de contestación, hablamos las cargas de la prueba como hechos alegativos de las partes. La parte actora alega el hecho constitutivo y la parte demandada alega los demás hechos. ¿Cuáles son los demás hechos? Lo anotaste. ¿Cuáles son los demás hechos? Dilo sin leerlo. El hecho extintivo, modificativo, impeditivo. Ahí está. Dilo así, para que vayas agarrando esa información y vaya canalizándolo. Ahora bien, permíteme, vamos un momentico, ¿qué dice nuestra norma adjetiva civil en base a la contestación de la demanda? Que el 358, 359, 360 y 361. ¿Lo ponen acá? Sí.
Lee por favor el 358. Léelo a viva voz. Sí, 358. Capítulo 4 de la contestación de la demanda, oportunidad para contestar la demanda. 358, proceda a leerlo. En los casos de los ordinales 9, 10, 11. No, el 358 comienza, si no hubieran alegado las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346, procederá el demandado a la contestación de la demanda. En caso contrario, cuando habiendo sido alegadas, se las hubieran desechado, la contestación tendrá lugar, primero, en el caso de la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal primero del artículo 346, dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal, si no fuere solicitada la regulación de la jurisdicción, o dentro de los 5 días siguientes al recibo del oficio a que se refiere el artículo 64, cuando fuere solicitada aquella. En los demás casos del mismo ordinal primero del artículo 346, la contestación tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal, si no fuere solicitada la regulación de la competencia, o dentro de los 5 días siguientes al recibo del oficio a que se refiere el artículo 75, si fuere solicitada aquella. Pero si la cuestión fuere declarada con lugar, la contestación se efectuará ante el tribunal declarado competente dentro del plazo indicado en el artículo 75. Numeral segundo. En los casos de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 346, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión conforme al artículo 350, y en caso contrario, dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal, salvo el caso de extinción del proceso a que se refiere el artículo 354. Numeral tercero. En los casos de los ordinales 7 y 8 del 346, dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal. Y ordinal 4, en los casos de los ordinales 9, 10 y 11 del 346, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de apelación, si ésta no fuera interpuesta. Si hubiera apelación, la contestación se verificará dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya oído la apelación en un solo efecto, conforme el 357, o dentro de los 5 días siguientes al recibo del expediente en el tribunal de origen, sin necesidad de providencia del juez, cuando ha sido oída la apelación en ambos efectos, conforme al mismo artículo. En todo caso, el lapso para contestación se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día del lapso. Aquí lo que hay que destacar, que estamos hablando en materia de contestación, que la contestación se procederá siempre y cuando no se hubieran alegado las cuestiones previas. ¿Ok? Si no se alegaron las cuestiones previas, se procederá a contestar la demanda. ¿Ok? Básicamente eso. El numeral 1, 2, 3, 4 lo leí, pero esto es materia de cuestiones previas. Y eso te lo voy a dejar a ti para el trabajo que debes realizar cumpliendo con las normas APA. Continuamos. Artículo 359. ¿Deseas leerlo, por favor, que es más corto? Dice así: la contestación de la demanda podrá presentarse... Vamos a leerlo así, perdón. Vamos a decirlo así, artículo 359, y comienza a leerlo. Ajá, dale. Ajá. 359, ¿verdad? Sí, 359. Que es referente al lapso para contestar la demanda. Dice así, artículo 359. Correcto. La contestación de la demanda podrá presentarse dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios, a cualquier hora de las indicaciones en la
Tablilla. A la que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante. En todo caso, para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso de emplazamiento. Ok, más allá de esto, para salirme un poquitico del contexto del tema de esta contestación, para ti, ¿cuál es esa tablilla? Tú has ido para tribunales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa tablilla? La cartelera. Aparte de eso, de la cartelera, porque en la cartelera se puede colocar las notificaciones fijadas y carteles fijados. ¿Cuál es la tablilla? Es una tablilla que es cuadradita, que dice horas de despacho, 8:30 a 3:30. ¿La has visto? ¿No la has visto? O sea, yo, por lo menos a los civiles, voy muy poco, no me he fijado. Y tampoco, ¿tú sabes dónde te puedes dar cuenta? Tú has ido para el Rosal, Sí, a los tribunales agrarios. sí. Allí hay tablillas y las vas a buscar. De hora de despacho, 8:30 a 3:30. Una tablilla cuadradito negrita. Como decirla, parecida a la tablilla que dice no hay despacho. Cuando la veas te vas a recordar estas palabras que te estoy diciendo. Bueno, entonces tenemos que el 359 habla de que la contestación tiene un lapso de 20 días, ¿verdad? Para proceder a consignar la misma, el escrito de contestación, que se debe hacer por escrito, dentro de las horas comprendidas para despachar, de 8:30 a 3:30. Porque el tribunal tiene dos horarios como tal. Tiene el horario de despacho, que es de 8:30 a 3:30, y tiene la hora administrativa, que es de 8:30 a 4:30. Que la hora administrativa, que en esa hora efectúan trabajos de carácter administrativo, ¿okay? Como el tema de los libros, estar al día con los libros, con archivar los expedientes que fueron solicitados, pasar unos expedientes a la firma al juez, todo eso, diarizar en el libro en el libro diario, porque se lleva un libro diario. A pesar de que existe el circuito, se lleva un libro diario aparte. En los civiles sucede. Y aparte de eso, más allá de eso, también salieron 2 sentencias, 3 sentencias al día de hoy, sacarles copias certificadas, guardarlas en el copiador de sentencia, temas netamente administrativos del tribunal. Entonces, esa contestación debe consignarse, tiene un lapso para contestar de 20 días, el demandado. ¿Quedamos claros por aquí? Sí. Ok, ahora voy a leer el artículo 360 del Código Adjetivo, que es relacionado a la forma de contestación de la demanda. Artículo 360. La contestación de la demanda deberá darse presentándola por escrito, que te dije temprano, como regla imprescindible en la contestación de la demanda. Debe realizarse por correcto. Punto y seguido. El escrito de contestación se agregará al expediente con una nota firmada por el secretario, en la cual se exprese de aquella es la contestación presentada y la fecha y hora de su presentación. Si fueren varios los demandados, podrán proceder a la contestación juntos o separados en el día y a la hora que elijan conforme al artículo anterior. O sea que pueden presentar, si la parte demandada fueren varios codemandados y ellos piensan presentar un solo escrito de contestación, de manera conjunta, muy bien lo pueden realizar, o de forma separada. Si son 3 demandados, pueden ser 2 se unen y uno lo hace aparte, o cada quien hace sus escritos, o esos 3 demandados hacen un solo escrito, y eso queda a potestad de los demandados, queda a potestad de sus abogados y de lo que ellos vayan a decidir. Pero deben contestar la demanda, porque es una obligación, es una carga. Más que obligación, es una carga que tienen ellos. Pero esa carga tiene unas consecuencias jurídicas. Y ya la vamos a hablar más adelante. Viene el artículo 361. ¿Lo lee usted? Sí. Dale, pues. Artículo 361. Dice así: en la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte. Ajá. Y si conviene en ella absolutamente
o con alguna limitación y las razones de defensa y excepciones perentorias o excepciones perentorias. Ajá. excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, podrá éste hacer valer la falta de cualidad, la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio. Y las cuestiones a que se refiere el ordinal 9, 10 y 11 del artículo 346. Cuando estas últimas no se hubiese propuesto como cuestiones previas. Si el demandado quisiera proponer la reconvención o mutua petición, llamar a un tercero a la causa, deberá hacer la misma contestación. Ok. Aquí tenemos que escudriñar este artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque habla del contenido como tal de la contestación. Para empezar, la contestación de la demanda se debe expresar con claridad si lo contradice totalmente o parcialmente, ¿ok? Y más allá de la contradicción, si conviniera en ella, porque una cosa es convenir, otra es contradecir. Cuando hablamos de convención, es que el demandado dice, convengo en la demanda, y al convenir en la demanda está aceptando los hechos y el derecho. Pero puede pasar otra cosa, que el demandado convenga en la demanda solamente en los hechos, más no el derecho. ¿Qué haría el juez allí en ese aspecto? Si el demandado conviene en los hechos, pero no el derecho. ¿Qué ha pasado? Voy a dejarlo como una tarea. Voy a dejarlo como un hilo de discusión. Voy a anotarlo por allí. Ese va a ser el hilo de discusión de hoy, que va a salir hoy. ¿Qué sucede cuando la parte demandada conviene en los hechos, más no en el derecho? Vamos a dejar eso como hilo de discusión. No te lo voy a decir. Yo en el hilo lo voy a explicar. Pero quiero que tú me investigues ese punto. Y yo lo voy a indicar en el hilo. Y ahí vamos a emplear una conversación para que tengas tu evaluación. Entonces, el demandado o demandados, si fueren varios, cuando proceden a contestar la demanda, deben rechazar o contradecir expresamente, ¿verdad? De forma categórica, o convenir en ella. ¿Qué sucede cuando ejerce defensas o excepciones perentorias? ¿A qué nos referimos las defensas o excepciones perentorias que creyera el lugar? Esa defensa perentoria puede ser una prescripción, que yo le he nombrado. Es una defensa perentoria que no toca materia de fondo, que el juez debe decidir como punto previo. A la hora de dictar sentencias debe decirlo como punto previo. ¿Ok? Y cuando dice que junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, podrá hacer valer la falta de cualidad. Claro, puede hacer valer la falta de cualidad como una defensa perentoria de fondo, para que pueda ser resuelta como punto previo. Igual que en las ordinales 9, 10 y 11 del 346, que es caducidad, la prohibición de la ley de admitir la acción opuesta y la cosa juzgada. Eso pueden también utilizarse como defensa perentoria de fondo. Lo puede ejercer como punto previo, sin necesidad de hacerlo como cuestión previa. Porque aquí está dando el artículo que si no lo ejerces conjuntamente como cuestiones previas, lo puedes alegar en la contestación. Tienes dos oportunidades, no sé si te fijaste. Si no lo alegas como cuestiones previas, lo puedes alegar en la contestación, pero únicamente el ordinal 9, 10 y 11, y el 2 cuando hay falta de legitimidad o falta de cualidad. Y puedes alegar una prescripción por allí. Puedes alegar una aprehensión, que es materia de orden público. ¿Vamos bien? Sí. ¿Entendimos? El demandado también,
como último punto, puede proponer en la misma contestación una reconvención o mutua petición y llamar a algún tercero a la causa. Más adelante vamos a explicar cuáles son los terceros, qué tipos de terceros existen. El tercero adhesivo, el tercero voluntario, el tercero forzoso, que es el que obliga a llamar. Hay un tercero que obliga a una de las partes a vencer. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, me toca a mí ahora, ya procedimos a lo que es la contestación de la demanda vista. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto, ok. Ahora vamos a hablar brevemente lo que es la rebeldía del demandado. Cuando nos referimos a la rebeldía del demandado, ¿qué significa eso? La rebeldía del demandado. Oye, para mí suena como la poca o nula disposición de... Ajá, lógica, úsame la lógica. Muy bien, muy bien. Ajá, sigue hablando. Son a llegar a un acuerdo, o sea, que es el proceso, el proceso. Ok, fíjate lo siguiente. La rebeldía del demandado, básicamente, palabras más, palabras menos, tenemos que es cuando el demandado es llamado a comparecer a juicio para que conteste la demanda, para que informe, para que diga qué pasó aquí, y él simplemente hace caso omiso, aun y cuando fue citado. Él no comparece dentro del lapso previsto para ello. Ahí estamos hablando de una rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de una rebeldía? Porque a él se le están dando... ¿Pasó qué? A él se le está dando lo que es el tiempo oportuno para contestar la demanda. Y a su vez que debes contestar tu demanda. Por eso es que esto se llama la rebeldía del demandado. Porque el demandado hace caso omiso a un llamamiento que se le está haciendo para que venga a ejercer su derecho a la defensa. ¿Ok? Conculcado en el artículo 49 constitucional, 49.1. Esto es lo que se refiere, este es el significado de la rebeldía del demandado. Entonces tenemos que la rebeldía del demandado es aquel mediante el cual se le llama al demandado para que venga a contestar y él de forma no negligente, de forma rebelde a las autoridades, hace caso omiso a ese llamamiento y no contesta la demanda dentro del lapso establecido para ello. En este caso, digo que admisión de hecho. No. En materia, eso se habla, lo que es el tema de admisión de hechos, se habla en materia de obligaciones. Pero aquí, la doctrina que yo manejo, que he estudiado, cuando el demandado no contesta la demanda, se denomina lo que yo dije en la clase anterior, que se me había olvidado la palabra, la inversión de la carga de la prueba. Porque tú no rechazaste las afirmaciones de hecho, estás en la obligación de probar con tus pruebas de que esa demanda es sin lugar. ¿Ok? Entonces, aquí ya hay una rebeldía. Ya sabemos que es una rebeldía, ¿no? Ya estamos. Entonces, ¿qué pasa si el demandado no contesta la demanda? Se denomina lo que es la inversión de la carga de la prueba. O sea, ya el demandado dejó de vencer un lapso, uno de los requisitos para que se pudiera dar más adelante lo que es la confesión ficta. Esa palabra que queda confeso, sí, claro, hay colegas que dicen, no, que el demandado porque no contestó la demanda queda confeso. Sí, ciertamente, queda confeso porque no contestó. Como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba.
pero no totalmente, porque el demandado tiene dos oportunidades más para desvirtuar las afirmaciones de hecho. Con tus pruebas haces un soporte y desvirtúa los hechos del demandante, o que la demanda sea contrario a derecho. ¿Sí me expliqué? Lo vamos a hablar en el 361 más adelante. Entonces, ¿estamos claros lo que es la rebeldía del demandado? Damos como clase vista esta parte. Ahora vamos a lo que es la confesión ficta. La confesión ficta es una figura jurídica contemplada en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 361, en donde establece una serie de reglas, una serie de lineamientos, una serie de características para que se pueda configurar. ¿Y cuáles son estos requisitos y características? El primero de ellos, que el demandado no conteste la demanda. Al no contestar la demanda, vence el lapso de contestación, se abre open legis, el lapso de promoción de pruebas. Si dentro del lapso de promoción de pruebas de 15 días de promoción que tienen las partes para promover sus pruebas, bien sea, llámese, pruebas documentales, prueba de inspección, prueba de confesión, posiciones juradas, juramento decisorio, testimoniales, cualquier cantidad de pruebas que quieran alegar, que quieran promover las partes. Claro, siempre y cuando esas pruebas sean legales y pertinentes. No vamos a hablar de materia probatoria, eso lo hablamos después. Vámonos al grano. Confesión ficta. No promueven pruebas. ¿Qué sucede aquí? Al no promover pruebas, el demandado estaría incurriendo, peor aún, el segundo de los requisitos de procedibilidad o reglas o lineamientos que conduce a la naturaleza jurídica de la confesión ficta. No se alegó y no se probó. Al no alegar y no probar, se estará complementando esa figura jurídica de confesión ficta, de que el demandado es un contumaz, es rebelde y es contumaz. Hay un tercer requisito importantísimo, y es que ese tercer requisito de la demanda no sea contraria a derecho. O sea, ¿a qué significa contrario a derecho la demanda para ti? Bueno, que se ajuste a lo que la ley te permite, que no sea inconstitucional. Que la demanda cumpla con los estándares de las leyes y reglamentos de la República. Que la demanda se encuentre adecuado a nuestras normas sustantivas y adjetivas. Ok. Entonces, a eso es que nos referimos, a lo que es el tercer requisito. Entonces, al cumplirse los tres requerimientos para que se dé a cabo, para que se cumpla lo que es la confesión ficta, es que, primero, no conteste la demanda; segundo, no promueve pruebas; y tercero, que la demanda no sea contraria a derecho. Entonces, aquí lo que sucede es que se dan los supuestos para que proceda lo que es la confesión ficta. Entonces, la confesión ficta, al cumplirse estos tres elementos, tenemos que el demandado, doctrinalmente hablando, incumplió con sus cargas, y al incumplir con sus cargas procesales, tiene esta sanción, que se declara confeso. Aquí se declara confeso. Por eso que es confesión ficta. Quedó completamente confeso, y por ende la consecuencia jurídica es que se tiene que los hechos y el derecho quedaron debidamente demostrados. ¿Ok? Quedaron demostrados a raíz de esa confesión ficta. Voy a leer el artículo 362.
que se refiere la confesión ficta. ¿Me agarraste la idea hasta aquí? ¿Quedó claro? Ahora vamos a leer el 362. Artículo 362. Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contrario a derecho la petición del demandante, sin nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa sin más dilación dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación, se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso por 8 días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento. Entonces estamos claros lo que es la confesión ficta. Ok. Entonces, ya al analizar la confesión ficta, vamos a proceder a estudiar, vamos a hacer un pequeño break para estirar mis piernas de 5 o 10 minutos para continuar con la clase. Nos falta analizar lo que es la reconvención, la intervención de terceros en el proceso y la cita de saneamiento. Vamos a dar un break, un espacio un ratico y proseguimos a dar la clase siguiente en un instante.